Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy es jueves y hoy tenemos una historia de fútbol. Y os preguntaréis, ¿qué toca hoy? Pues vamos a contar una de las hazañas deportivas más grandes de toda la historia de este deporte. El Nottingham Forest, o cómo pasar en 4 años de la segunda división a ser bicampeón de Europa. Es una auténtica locura, imaginaros el Albacete Balompié, en segunda división española. Coge, sube a primera división, gana el año siguiente la liga y se hace 2 veces campeón de la Champions League. ¿Esto es posible? Pues sí, pasó. Nos remontamos a 1976, en la localidad inglesa de Nottingham. El Nottingham Forest era un equipo muy humilde que llevaba bastantes años estancado en la segunda división. Entonces, en ese año, la directiva de los Reds decide contratar a Brian Clough. Brian Clough era uno de los entrenadores más carismáticos y más extravagantes del fútbol inglés. Había conseguido con el Derby County años antes cogerlo a segunda división y subirlo a primera y hacerlo campeón. Pero en el Nottingham lo mejoraría. En 1976 en la liga se quedó tercero con 73 puntos, 21 victorias, 10 empates y 11 derrotas. Con estos números consiguió subir a primera división. Fue un año muy sufrido porque a falta de 3 jornadas el Nottingham Forest se encontraba quinto, por detrás de los dos equipos que ascendieron, el Wolves con 79 puntos como primero y el Chelsea con 76 como segundo, y también por detrás tanto del Luton Town como del Notts Country. En la jornada 40 un empate en Bristol y en las 41 y 42 victorias por 1-0 ante el Millwall en casa y por 1-2 en casa del Plymouth Argyle, consiguieron el ascenso a primera división. El bloque clave en este año fue Kenny Bass, Peter Shilton, Ian Bauer, Tony Woodcock o John Robertson. Esos fueron 5 de los grandes jugadores de este equipo para subir a primera. Al año siguiente pensaríais, pues claramente necesita este equipo salvarse, ir con tranquilidad en la liga. Pero no, fue campeón de la First Division, anterior First Division, ahora Premier League. Tuvo 64 puntos, 25 victorias, 14 empates y 3 derrotas. Diréis, no me cuadran mucho las cuentas, pero es que antes el sistema en muchas ligas de puntuación era 2 puntos por victoria, 1 por empate y ninguno por derrota. Entonces, con 64 puntos fue campeón. Estuvo por encima del mejor equipo de la época en Inglaterra, del Liverpool Football Club, y bueno, pues también quizá era el mejor equipo de Europa porque ese mismo año le ganó al Brujas la Champions, o la antigua Copa de Europa, y de otros ilustres equipos como el Everton, el Arsenal o el Manchester United. John Robertson y Peter White fueron la clave, metieron 12 goles cada uno y fueron los más importantes de esta plantilla, sin ninguna duda. Se hicieron grandes victorias como el 1-3 en el campo del Everton en Goodison Park, o las victorias en casa en The City Ground ante el Manchester United por 2-1 y el Chelsea por 3-1. No contentos con esa gran hazaña, ya es muy difícil que un equipo suba de segunda a primera y gane la liga. Sería una locura como que el Granada ganase la Liga Española este año, que es muy complicado que pase. Y en el 78-79 empezaba su debut en la Copa de Europa. En 16avos de final un rival temible, el Liverpool Football Club, que venía de ser campeón de Europa, que le había ganado 1-0 al Brujas en la edición anterior. Pero el Nottingham Forest aprovechó jugar primero en casa. 2-0 con goles de Barlech y Barrett. Y el 0-0 en Anfield evitaron que el Liverpool reeditara el título. El Nottingham Forest había cargado al campeón en la primera ronda. ¡Qué locura! En octavos de final, ante el AEK Atenas de Grecia. Tras vencer 1-2 en tierras helenas, le endosaba un 5-1 muy claro en The City Ground, en casa. El Nottingham estaba en cuartos de final de la Copa de Europa. En cuartos le vencían por 4-1 al Grasshopper suizo. El Grasshoppers, a pesar de que parezca un equipo de chiste, se había cargado al Real Madrid en octavos de final. El 4-1 de la ida en Inglaterra y el empate a 1 en Suiza daban el pase a semifinales. Por cierto, si veis el formato es que eran 33 equipos y había rondas a doble eliminatorias de 16avos. Este era el antiguo formato de la Copa de Europa, jugando solo el campeón de la edición anterior y los 32 campeones restantes de otras ligas europeas. En semifinales, partido muy complicado. Le tocaba ante el Colonia. Eran los dos campeones, Colonia y Nottingham Forest, tanto de Alemania como de Inglaterra. Alemania e Inglaterra dominó el fútbol a finales de los 70 y a principios de los 80, por el gran físico que tenían estos jugadores. En semifinales 3-3 en The City Ground, el Colonia, que comenzaba muy bien, que tenía jugadores como Tony Schumacher, portero de la selección de la época, o un jovencísimo Bernd Schuster, que luego jugaría en Barça, Atlético y Real Madrid. En el minuto 20 se colocaron 0-2 con goles de Van Golt y Dieter Müller. Llegó al descanso 1-2 recortando con gol de Milner. Boyer y Robertson remontaban para los ingleses, pero finalmente marcaba el japonés Okudera para empatar a 3 el partido. Muy complicada la vuelta. Incluso Brian Clough no creía en la remontada de sus chicos.
pero se ganó 0-1 con un gol de cabeza de Boyer y una grandísima actuación de Peter Shilton, que cerró su portería y que evitó el gol alemán. En la final, en Berlín, 20.000 ingleses se desplazaron para ver a su equipo. ¿Quién era el rival? Pues el Malmö, el equipo sueco. Equipo que descubrió a Zlatan Ibrahimovic, en la que se formó en esta cantera el jugador sueco, y que era una de las grandes sorpresas. Una final en que ambos equipos debutaban, pero había cierto favoritismo para el Nottingham. En una de las finales, que es considerada por los expertos como de las peores de la historia, consiguió el Nottingham Forest llevarse el 1-0 y llevarse el título a casa, Inglaterra. ¿Quién fue el goleador de esta final? Trevor Francis. Y diréis, ¿quién es Trevor Francis? Pues Trevor Francis es un delantero que la temporada anterior había anotado 25 goles para el Birmingham. El Nottingham Forest pagó una burrada de dinero por la época, 1 millón de libras, que ahora parece risorio esa cantidad de dinero, pero por la época era una auténtica bestialidad. Y tenía una sanción de que no podía jugar con otro equipo de Inglaterra, en Liga y tal. Y bueno, pues al final solo jugó en Europa esa final. Y ganó con 1-0. Algunos aficionados le decían que por qué no jugaba, que se estaba borrando. Y la anécdota dice que en el coche le dijo a ese aficionado que él marcaría el gol de la final ante el Malmo. Efectivamente, jugada individual por Robertson por banda, pone el centro y remate de cabeza y es gol, el minuto 20 de Trevor Francis. Así fue la primera final y la primera Copa de Europa para el Nottingham Forest. Pero es que no contento con eso, la siguiente edición, a pesar de que se quedó ese año segundo en Premier League o en First Division, pues podía jugar la Copa de Europa porque había sido el campeón de la edición anterior. 16avos de final, pues una eliminatoria bastante sencilla ante el Öster sueco. 2-0 en Nottingham, en The City Ground, y un empate a 1 en Suecia. En octavos tocaba otro rival que era aparentemente fácil, el Arges Pitești rumano. Se conseguía un 2-0 en casa y un 1-2 en Rumanía. Dos eliminatorias que fueron bastante fáciles para el Nottingham Forest. En cuartos llegaba el primer rival serio, el Dinamo de Berlín alemán. El Dinamo de Berlín arrasó en Europa en esos años, o sea, arrasó en Alemania en esos años, fue campeón y era más importante que el Hertha de Berlín y el Unión de Berlín. Por cierto, el otro día se jugó el primer derbi de Berlín en la Bundesliga 30 años después de la caída del muro. Una de las historias que algún día podremos contar. Pues perdió 0-1 en The City Ground ante este Dinamo de Berlín. La vuelta era en Alemania, pero es que le consiguió voltear la eliminatoria con 2 goles de Trevor Francis y un penalti lanzado por Robertson. El Nottingham Forest estaba increíblemente de nuevo en semifinales de Copa de Europa. Este gran equipo de Brian Clough, un entrenador que dijo frases tan extrañas como que por los 3 puntos le pegaría un tiro a su abuela, o porque Roma no se levantó en un día porque él no hizo ese trabajo, ese entrenador tan escéptico y tan extravagante, pues consiguió meter a semifinales a un equipo como el Nottingham de nuevo. Se midieron al Ajax de Ámsterdam, 2-0 en la ida, 2 goles de Trevor Francis, que fue uno de los más destacados en esta edición de la Copa de Europa, en la 79-80. Y 1-0 en la vuelta. En Ámsterdam sufrió muchísimo el equipo inglés, pero un gran Peter Shilton volvió a contener todos los ataques del Ajax de Ámsterdam y a dar el pase a la final a los ingleses. En la final ante el Hamburgo de hombres como Kevin Keegan, Rubers y Felix Magath. El Hamburgo diréis, ahora mismo es un equipo malo, ¿no? Bajó hace 2 años a la segunda división alemana, pero es que por la época era el mejor equipo de Alemania. Un equipo que luego ganaría la Copa de Europa en el 82, superando a la Real en semis y bueno, pues teniendo esa gran historia. Pero es que el Hamburgo, tras perder 2-0 en semifinales en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, con 2 goles de Santillana, en la vuelta en el Volksparkstadion le ganó 5-1 al Real Madrid con goles de Rubers y Kals, que hacían doblete, y Memerich, que cerró el marcador, con un 5-1 final. La final fue precisamente en el Santiago Bernabéu. El Nottingham Forest tenía su baja más importante, su delantero estrella, Trevor Francis. Y el Hamburgo no podía jugar con Rubers. Fue un partido muy táctico, que lo decidió una jugada individual de Robertson. En el minuto 20 superaba a Kals en carrera y enganchaba un disparo ajustadísimo al palo. El Hamburgo, a partir de entonces, que era el gran favorito para la final porque tenía a uno de los mejores delanteros de la época, a Kevin Keegan, y a un equipo con bastante más calidad que el Nottingham Forest, pues cogió la iniciativa, pero un gran Peter Shilton y una defensa con mucho tesón y con mucho corazón del Nottingham consiguieron aguantar el 1-0. Kevin Keegan fue totalmente secado por Barnes. Y el milagro de Brian Clough se había obrado. En 4 años había pasado de la segunda división, de estar estancado en la segunda categoría del fútbol inglés, a conseguir 2 Copas de Europa.
Otro de las grandes hazañas fue la Supercopa de Europa ante el Barça en 1979. La Supercopa de Europa ahora se juega un partido, pero antes se jugaba a dos. Y no en campo neutral, sino primero la ida en el campo del campeón de Europa, como era el Nottingham, y luego la vuelta en el campo en el campeón de la Recopa. El Barça que había ganado 4-3 esa Recopa pues había ganado al Colonia en Basilea, en St. Jaco's Park. Le ganó la ida 1-0 con gol de George en The City Ground y 1-1 en Barcelona con gol de Roberto de penalti para los españoles y Barnes que empataba el partido. Pues hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por escucharme. Es un vídeo que me ha costado hacer, que he tenido que investigar, que he tenido que sacar todos los datos de este grandísimo Nottingham Forest, para que veáis que el fútbol está lleno de grandísimas historias, que el fútbol no son solo dos equipos como Barça y Real Madrid. Y yo, pues con este canal os quiero dar y os quiero que lleguéis a conocer este tipo de historias. Muchísimas gracias, estamos cada vez más cerca de los 100 suscriptores, seguid ayudándonos, seguid apoyando el canal, porque queremos hacer grandes cosas. Este fin de semana, el sábado, veré 2 partidos, Miguel Turreño Femina Daimiel, partido en la cabeza de la Liga Regional Femenina, y también el sábado a las 6:30 veré un Miguel Turreño Juvenil Atlético Tarazona. El equipo churriego, los juveniles, llevan 2 victorias consecutivas. El domingo viaje a Valdeganga, viaje larguísimo. En el día de las elecciones nacionales nos iremos a Valdeganga a sumar los 3 puntos con el grande. Muchas gracias, hasta aquí el vídeo y que os vaya muy bien. ¡Hasta luego!